un parpadeo bastó para unir dos almas que el orgullo había separado. El silencio que cambió dos vidas. Dicen que el silencio no dice nada, pero a veces, lo grita todo. Clara, una enfermera de alma noble, aprendió esa lección mientras cuidaba a un anciano que no podía mover ni un solo músculo. Él parecía un cuerpo sin voz, un hombre atrapado en su propio destino. Y sin embargo, a su lado había algo que nadie más veía, una historia suspendida entre la culpa, el amor y la esperanza. El hijo de ese hombre, Leandro, visitaba a su padre todos los días, impecable, distante, como si el corazón se le hubiera congelado. Todos lo juzgaban. Incluso Clara. Hasta que un día, un parpadeo lo cambió todo. Lo que comenzó como una rutina sin sentido se convirtió en una de las historias más humanas y conmovedoras que alguien podría presenciar. Porque a veces, quienes parecen fríos, son los que más aman. Y quienes callan, lo hacen no por falta de palabras, sino porque el dolor no les permite hablar. Esta es una historia sobre la superación del silencio, sobre el poder de la comunicación del alma, y sobre cómo un solo gesto puede redimir toda una vida. Prepárate. Lo que vas a escuchar no es solo una historia, es una lección de destino, de emoción y de amor que trasciende las palabras. La rutina y la soledad. Clara empezaba cada mañana con el mismo ritual: abrir las cortinas, dejar que la luz del amanecer acariciara el rostro inmóvil de don Artur y decirle, casi en susurro, «Buenos días, viejito». No sabía si él entendía esas palabras, pero algo en su mirada, ese parpadeo lento, le hacía creer que sí. Era una conexión silenciosa, un idioma hecho de gestos, paciencia y corazón. En esa rutina, Clara encontraba inspiración y también una profunda reflexión sobre la vida y el destino. El sonido del reloj marcando los segundos era el único testigo de sus conversaciones mudas. Ella hablaba de su día, de las flores del jardín, del clima, de los recuerdos que a veces dolían. Y aunque el silencio de Artur parecía eterno, había algo misterioso en su mirada, como si guardara una historia que pedía a gritos ser contada. Esa curiosidad mantenía viva la motivación de Clara, que veía en su tarea un acto de esperanza y superación. A veces, al caer la tarde, el cuarto se llenaba de una melancolía suave, casi poética. Clara se preguntaba si el alma de Artur también sentía esa mezcla de drama y serenidad. En esos momentos, su mente volaba hacia su propia familia, hacia los abrazos que había dejado atrás por cuidar de un extraño. Pero en ese sacrificio había algo más grande, la emoción de servir, de sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. La rutina se convirtió en una especie de narración compartida, donde cada gesto tenía un significado profundo. Un parpadeo podía ser un sí, un leve movimiento de cejas, un no. Y en medio de esa comunicación sin palabras, Clara aprendió que la verdadera inspiración a veces se esconde en los silencios. Ella comenzó a comprender que no era solo una enfermera, era un puente entre el dolor y la esperanza, entre el pasado y el cambio. Había días en que el cansancio la vencía, pero bastaba con mirar los ojos de Artur para recordar por qué estaba allí. Aquella mirada no pedía compasión, pedía comprensión. En el fondo, Clara sabía que su presencia tenía impacto, que cada palabra que decía, aunque no obtuviera respuesta, sembraba vida y emoción. Era como si en ese pequeño cuarto se estuviera escribiendo una historia de destino y redención. Y así, entre la rutina y la soledad, nació una complicidad silenciosa, una amistad que desafiaba el misterio del tiempo. Clara no lo sabía aún, pero ese lazo sería la llave que abriría un camino lleno de sorpresas, paradojas y revelaciones que cambiarían su forma de ver la vida para siempre. La llegada del hijo frío, el sonido del motor de un coche caro rompió la calma de la casa. Clara levantó la vista por la ventana y vio a un hombre de traje oscuro, con el celular pegado al oído y una expresión de fastidio. Era Leandro, el hijo de don Artur. Su entrada no trajo calor familiar, sino un aire helado, casi distante.
Su presencia era impecable, pero vacía, como si la vida le hubiera enseñado a protegerse del corazón. Entró al cuarto sin mirar a su padre, apenas saludó a Clara con un gesto. El silencio se hizo pesado, tanto que podía sentirse en la piel. Don Artur intentó parpadear, pero Leandro no lo notó. Aquella escena era una paradoja, un hijo presente sin estar realmente allí. Y Clara, testigo del drama, sintió un nudo en el pecho, esa mezcla de tristeza y curiosidad que despierta el misterio de una familia rota. En cada visita, Leandro se quedaba pocos minutos. Revisaba papeles, firmaba documentos, ajustaba cuentas, hablaba de enfermeros y costos. Pero nunca de emociones. Clara observaba, en silencio, la soledad escondida detrás de su arrogancia. Había algo en sus ojos que no encajaba con la imagen de hombre frío. Como si el verdadero Leandro estuviera atrapado, esperando una oportunidad para respirar. Una tarde, Clara lo vio quedarse unos segundos más junto a la cama. El hombre que parecía de piedra se detuvo y miró a su padre. No dijo nada, pero en sus ojos había una tormenta contenida, una súplica invisible. Esa escena fue suficiente para sembrar en Clara la esperanza de que el cambio era posible, que tras la frialdad siempre hay una historia que pide ser comprendida. El contraste entre los dos hombres, uno inmóvil y el otro distante, era casi poético. Parecían reflejos de un mismo espejo roto, uno sin voz, el otro sin alma. Clara empezó a preguntarse qué había pasado entre ellos, qué heridas podían convertir el amor familiar en indiferencia. Ese pensamiento se convirtió en una semilla de reflexión que no la dejaría en paz. Y aunque Leandro se marchaba siempre con la misma prisa, dejando un rastro de perfume caro y silencio, algo había cambiado esa vez. Clara sintió que detrás de aquel traje y esa mirada dura, había un corazón herido, un hijo que no sabía cómo volver a hablar con su padre. Y ese presentimiento la llevaría, sin saberlo, a tomar una decisión que cambiaría el destino de los tres. El confronto de la enfermera Clara no pudo más. Aquella tarde, después de ver cómo Leandro trataba a su padre con frialdad, se acercó a él con la voz temblorosa pero firme. Estar aquí no es lo mismo que estar presente, le dijo, con una mezcla de enojo y tristeza. Por un momento, el silencio se volvió insoportable, como si cada palabra hubiera tocado una herida que él llevaba escondida desde hacía años. Fue el inicio de un cambio que ninguno de los dos imaginaba. Leandro la miró sorprendido, casi ofendido. No estaba acostumbrado a que alguien lo enfrentara. Su reacción fue defensiva. Usted no sabe nada de nosotros, dijo con una frialdad que apenas ocultaba su vulnerabilidad. Pero Clara no buscaba discutir, sino despertar algo dormido en él. Había visto suficiente dolor en su trabajo para reconocer cuando el corazón de alguien pedía ayuda en silencio. Ese instante fue puro drama humano, cargado de misterio y verdad. Mientras él intentaba irse, Clara continuó con voz suave, pero con el peso de quien ha visto demasiadas despedidas. A veces el silencio también mata, señor Leandro. La frase lo detuvo en seco. Fue como si esas palabras hubieran atravesado su armadura. En sus ojos se reflejó algo parecido a la emoción, un brillo que no duró mucho, pero fue real. Clara sintió un estremecimiento. Había tocado una fibra que ni él sabía que aún existía. Después de que Leandro salió, Clara se quedó junto a Artur, observando cómo el anciano parecía más agitado, como si hubiera comprendido la tensión. Le tomó la mano y susurró, él sí te quiere, solo no sabe cómo demostrarlo. En ese momento, entendió que su papel no era solo cuidar el cuerpo de Artur, sino sanar los puentes rotos de una familia. Una tarea mucho más profunda, casi espiritual, una narración de superación y esperanza. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Clara no pudo dormir. Las palabras que dijo a Leandro seguían resonando en su mente. No sabía si había hecho bien o mal,
pero sentía que algo se había movido dentro de él. Esa sensación de cambio inminente la llenaba de motivación y también de curiosidad. Había abierto una puerta, y ahora no podía cerrarla. El destino, pensó Clara, tiene maneras misteriosas de hablar. A veces no lo hace con palabras, sino con gestos, con miradas, con silencios que pesan. Y aunque no podía saberlo, esa pequeña confrontación sería la chispa que encendería una cadena de sucesos tan sorprendentes como conmovedores. El deseo de dar voz al anciano después del enfrentamiento con Leandro, algo cambió dentro de Clara. Mientras limpiaba el cuarto y acomodaba las medicinas, sintió una mezcla de frustración y esperanza. No podía aceptar que don Artur pasara sus días encerrado en un silencio tan profundo. Tiene que haber una forma de escucharte, viejo, murmuró con ternura. Esa idea comenzó a crecer en su mente como una pequeña chispa de inspiración, guiada por el corazón y por la fe en el cambio. Clara empezó a observar los detalles. Notó que Artur parpadeaba distinto cuando se le hablaba de su hijo. Que a veces, un brillo fugaz en sus ojos parecía decir más que 1000 palabras. Fue entonces cuando recordó una historia que escuchó una vez, sobre pacientes que se comunicaban con movimientos oculares. Un parpadeo para sí, 2 para no, pensó. Aquello podría ser su puente hacia él, su manera de romper el misterio de ese silencio tan espeso. Durante los días siguientes, Clara convirtió la habitación en un pequeño laboratorio de esperanza. Dibujó letras grandes en cartulinas, las colgó frente a la cama y comenzó a enseñar al anciano a responder. Era un proceso lento, lleno de errores, pero cada intento era un acto de superación. Ella sabía que no estaba enseñando solo un método, estaba devolviendo a Artur algo que la vida le había arrebatado, su voz, su derecho a ser escuchado. Había momentos en que Clara dudaba. ¿Y si todo era en vano? ¿Y si él no comprendía? Pero bastaba ver el esfuerzo en los ojos del anciano para seguir adelante. Ese brillo era emoción pura, una mezcla de vida y coraje. En cada parpadeo había una historia, una confesión atrapada entre los recuerdos y la necesidad de redención. Y ella, sin saberlo, se estaba convirtiendo en narradora de un destino que apenas comenzaba a revelarse. Las noches eran largas, pero llenas de significado. Clara se sentaba junto a él, sosteniendo su mano, guiada por una fuerza invisible que le decía que estaba en el camino correcto. Había algo profundamente humano en esa lucha silenciosa, una conexión que trascendía la ciencia, la profesión o la rutina. Era un diálogo entre almas, entre dos seres que se necesitaban mutuamente para sanar. Y así, con paciencia y fe, Clara transformó su cansancio en propósito. No lo sabía aún, pero estaba a punto de presenciar un milagro que cambiaría para siempre su manera de entender la comunicación, el amor y la vida misma. El milagro de la primera palabra aquella mañana, el sol entraba tímido por la ventana, iluminando los ojos cansados de Clara. Llevaba días intentando que don Artur formara una palabra, una sola, que rompiera el muro del silencio. Tenía sobre la mesa las cartulinas, el alfabeto marcado, y una paciencia que solo nace del corazón. Vamos, don Artur, una letra más, solo una, susurró con voz llena de esperanza. Y entonces, algo cambió en el aire, como si el destino contuviera la respiración. Artur comenzó a mover los ojos con una determinación nueva. 1, 2, 3 parpadeos. Clara seguía con atención, contando, interpretando, repitiendo las letras en voz baja. Hasta que, letra por letra, la palabra se formó, OBRIGADO. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. La enfermera se llevó las manos a la boca, con lágrimas en los ojos. No podía creerlo. Era como si la vida misma hubiera regresado a través de una palabra sencilla, pero llena de emoción. El anciano también lloró, sin poder moverse,
pero con la mirada inundada de gratitud. Clara entendió que aquel «obrigado» no era solo un agradecimiento, era una confesión, una declaración silenciosa de amor y humanidad. Fue un momento de pura inspiración, un recordatorio de que incluso en medio del drama más profundo, la esperanza puede florecer. Y el espectador, en ese punto, siente el impacto de lo imposible hecho realidad. Durante los minutos siguientes, Clara no dejó de repetir la palabra, casi como una oración. Obrigado, don Arthur, obrigado. Era un eco de vida, una melodía que llenó el cuarto de emoción y de significado. No era solo una enfermera celebrando el éxito de su método, era un ser humano contemplando un milagro, la superación del silencio a través del amor. La historia se volvía una metáfora de la comunicación del alma. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, Clara reflexionó sobre lo que había sucedido. Cuando alguien quiere hablar, siempre encuentra la forma, anotó. Y comprendió que a veces la voz no sale de la garganta, sino del corazón. Lo que había presenciado era más que un logro médico, era una lección de vida, una reflexión sobre la paciencia, la fe y la compasión. Pero lo que Clara no sabía, era que esa palabra, aparentemente simple, era solo el inicio de algo mucho más grande. Porque en los días siguientes, Arthur volvería a usar ese mismo sistema para decir algo que cambiaría por completo el rumbo de sus vidas. El mensaje misterioso, Leandro, pasaron algunos días después del milagro. Clara seguía practicando con don Arthur, emocionada por cada nuevo avance. Él parecía más atento, más vivo. Había algo distinto en su mirada, una chispa de curiosidad que antes no estaba. Aquella mañana, Clara le preguntó con una sonrisa, ¿quiere decirme algo, don Arthur? El anciano parpadeó con decisión, y así comenzó el nuevo mensaje. Cada letra, cada pausa, llevaba una tensión casi sagrada. 1, 2, 3 parpadeos. Clara siguió el patrón con el corazón latiendo fuerte. Formó la primera letra, luego la segunda, y poco a poco, la palabra empezó a tomar forma. L. E. A. N. D. R. O. Se quedó inmóvil. Su respiración se cortó. Repitió en voz baja, ¿Leandro? El silencio del cuarto se volvió más profundo que nunca. No era solo un nombre, era el nombre que había estado ausente, el que representaba dolor, culpa y un pasado sin cerrar. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía si debía emocionarse o temer lo que venía. Arthur la miraba con los ojos humedecidos, como si cada parpadeo fuera una súplica. Había misterio, suspenso y una emoción indescriptible en el aire. ¿Qué quiere decirme sobre Leandro?, preguntó, con voz temblorosa. Pero él no pudo responder más. Sus párpados comenzaron a temblar, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Durante el resto del día, Clara no pudo pensar en otra cosa. ¿Por qué habría mencionado el nombre de su hijo justo ahora? ¿Era una disculpa? ¿Una advertencia? ¿Un llamado? Esa noche, mientras escuchaba el tic-tac del reloj, comprendió que algo estaba a punto de revelarse. Que ese hombre, tan callado, tenía una historia oculta que pedía salir a la luz. Una historia donde el amor y la culpa se entrelazaban como viejos fantasmas familiares. La enfermera, movida por la curiosidad y la compasión, comenzó a escribir en su diario lo que sucedía día a día. No sabía si algún día alguien leería esas páginas, pero sentía que debía registrar todo. Algo dentro de ella, quizás el corazón mismo, le decía que aquella palabra, Leandro, no era casualidad. Era el principio de una confesión que cambiaría la vida de todos. Y así, con la mente llena de preguntas y el alma inquieta, Clara se preparó para el día siguiente.
No sabía que estaba a punto de descubrir verdades que pondrían su mundo de cabeza, y que ese nombre sería la llave de una revelación tan humana como dolorosa. La confesión del padre al día siguiente, Clara encontró a don Artur más inquieto de lo habitual. Sus ojos parecían pedir algo con urgencia. Ella tomó las cartulinas, las acomodó frente a él y le dijo con suavidad: ¿Quiere continuar lo de ayer? El anciano parpadeó una vez. Sí. Y así empezó una nueva sesión, pero esa vez las letras formaban palabras más largas, más pesadas. Clara notó que su mirada se llenaba de lágrimas mientras deletreaba. Algo profundo estaba saliendo del silencio. La primera frase que logró formar fue desgarradora: fui un mal padre. Clara se quedó helada, sin poder decir palabra. El hombre que había pasado meses sin voz acababa de soltar una confesión que contenía toda una vida de culpa. Con cada letra siguiente, Artur iba construyendo su propio juicio. Leandro sacrificó todo por mí, y yo lo rechacé. La enfermera sintió como su corazón se apretaba, cada palabra era un golpe de emoción pura, una mezcla de drama y redención. Clara apenas podía escribir de lo conmovida que estaba. El anciano, entre parpadeos lentos y temblores, continuó: él no era frío. Era fuerte. Aquella frase cambió todo. La imagen del hijo distante empezó a desmoronarse ante sus ojos. Clara comprendió que había juzgado sin conocer, que detrás del silencio de Leandro había dolor y amor escondidos. El misterio se transformaba en claridad, y la tristeza en una profunda reflexión sobre el destino y la familia. Durante horas, Artur siguió deletreando fragmentos de su historia. Contó que había sido un hombre duro, autoritario, incapaz de decir: te quiero. Que cuando la enfermedad lo dejó inmóvil, Leandro se quedó a su lado, pero sin sonrisas, sin abrazos. Era su manera de cuidarme, sin dejarme ver su dolor. Cada palabra era una punzada de arrepentimiento, una búsqueda tardía de perdón. Clara sintió la enorme paradoja de la vida: los que más amamos son, a veces, los que más herimos. El ambiente se volvió casi sagrado. Clara ya no era enfermera, era confidente, testigo de una verdad que nadie más conocía. Las lágrimas le corrían sin permiso, y no sabía si lloraba por el padre, por el hijo o por todos los silencios que separan a las familias. Aquello era más que una historia de enfermedad, era una lección de humanidad, una narración sobre el peso de las decisiones y la esperanza de una segunda oportunidad. Cuando Artur terminó, parpadeó lentamente, exhausto. Clara le tomó la mano y susurró: todavía puede remendar lo roto, don Artur. Nunca es tarde para decir la verdad. No sabía cómo, pero sentía que esa confesión no era el final, sino el principio de algo más grande, un cambio que aún debía suceder entre padre e hijo. La revelación del verdadero héroe. Las palabras de don Artur resonaban en la mente de Clara durante toda la noche. No podía dejar de pensar en ese hijo que había sido malinterpretado. Al día siguiente, cuando Leandro llegó como de costumbre, con su expresión seria y su silencio impenetrable, Clara lo miró de otra forma. Ya no veía al hombre distante, sino al niño herido que había aprendido a esconder el corazón. En ese instante, la verdad empezó a tomar forma dentro de ella, una verdad que lo cambiaría todo. Clara esperó a que Leandro terminara de revisar los documentos y, con voz temblorosa, le dijo: su padre habló, dijo su nombre. Leandro levantó la cabeza, incrédulo. ¿Qué quiere decir con eso? Ella le explicó el método de comunicación y cómo, letra por letra, su padre había dicho: Leandro, perdón, y fui un mal padre. El hombre se quedó inmóvil. La dureza de su rostro se quebró en segundos. Aquello que había ocultado por años, finalmente lo alcanzó como un rayo en mitad del alma. Entonces Clara lo supo: Leandro no era el villano de la historia. Era el verdadero héroe silencioso.
Había vendido su casa, había renunciado a su carrera, había dejado a la mujer que amaba para cuidar de su padre enfermo. Todo sin esperar gratitud, sin buscar reconocimiento. Su frialdad no era falta de amor, sino su manera de sobrevivir al dolor. Una paradoja hermosa y cruel, el hombre que parecía de piedra era, en realidad, el más humano de todos. Leandro se sentó junto a la cama y tomó la mano de su padre por primera vez en años. No dijo nada. No podía. Las lágrimas se desbordaron sin permiso. Clara observaba desde un rincón, conmovida, mientras comprendía que estaba presenciando algo sagrado, la redención en su forma más pura. Ese momento era una lección sobre la vida, la esperanza y el poder del perdón, algo que solo el destino podía escribir con tanta perfección emocional. Arthur lo miró con los ojos nublados, pero llenos de emoción. Sus párpados temblaron una vez, luego otra, formando lentamente la palabra hijo. Leandro respondió entre sollozos: ya no importa, papá. Estoy aquí. Era como si el tiempo se detuviera para permitir ese reencuentro de almas. La habitación entera se llenó de una paz que ni el silencio pudo romper. Clara sintió que había sido testigo de un milagro que no pertenecía solo a ellos, sino a todos los que alguna vez amaron y se equivocaron. Y así, lo que empezó como una historia de culpa y distancia se transformó en un canto de amor, sacrificio y redención. Pero todavía faltaba un último paso, un cierre que sellaría para siempre aquel viaje de emociones, esperanza y destino. La reconciliación el día siguiente amaneció con un aire distinto, más liviano. Clara preparó la habitación con flores frescas y abrió las cortinas para que la luz del sol bañara el rostro de don Arthur. Sabía que ese día sería diferente. Leandro llegó temprano, sin traje, sin prisa, sin el celular en la mano. Se acercó a la cama con una mezcla de nervios y ternura que hacía mucho no sentía. Clara los dejó a solas, comprendiendo que era hora de que padre e hijo se encontraran sin testigos ni palabras ajenas. Leandro se sentó junto a su padre y, por primera vez, no evitó mirarlo. Arthur, con un esfuerzo visible, comenzó a parpadear siguiendo el ritmo que Clara le había enseñado. Letra por letra, formó una frase que cambió todo: no te odiaba. Te envidiaba. El hijo se quedó sin aliento. Era como si el pasado entero se derrumbara ante esas palabras. Lágrimas calientes cayeron sobre la mano de su padre mientras una sonrisa temblorosa nacía en su rostro cansado. El perdón había empezado. Leandro apoyó la frente en la cama y dijo entre sollozos: yo solo quería que estuvieras orgulloso de mí, papá. Arthur respondió con un parpadeo lento, el mismo gesto que Clara ya sabía que significaba sí. Aquel diálogo mudo fue más poderoso que cualquier conversación. Era el lenguaje del alma, donde no hacen falta las palabras para expresar lo que el corazón ya entiende. Era la culminación de una vida entera buscando reconciliación, esperanza y redención. Clara observaba desde el marco de la puerta, conteniendo las lágrimas. Sentía que estaba viendo el cierre perfecto de una historia de destino. Todo lo que había ocurrido, los silencios, los enojos, los malentendidos, había llevado a ese instante de pureza. Un momento donde el amor se mostraba sin adornos, sin orgullo, solo como una verdad simple y eterna. En ese intercambio silencioso, el espectador encuentra la reflexión más profunda: nunca es tarde para sanar lo que el tiempo no borró. El ambiente se llenó de una serenidad que parecía detener el mundo. Leandro sostuvo la mano de su padre hasta que el temblor cesó, y juntos se quedaron así, en paz. No hubo promesas, ni discursos, solo la certeza de que el amor había vencido al rencor. Fue la superación del pasado, el impacto emocional que deja una huella en el alma. La escena tenía un poder que trascendía el drama, era un recordatorio de que incluso el silencio puede ser una forma de decir, te amo.
Cuando Clara entró de nuevo al cuarto, ambos dormían, uno en vida, el otro en un descanso eterno. Pero el gesto en sus rostros era el mismo, una sonrisa de paz. Ella comprendió entonces que la vida les había concedido ese último regalo, la reconciliación que da sentido a todo sufrimiento, la emoción que convierte el dolor en esperanza, y el cierre que abre el corazón a la reflexión sobre el verdadero valor de la familia. La transformación y el legado pasaron los meses, y la vida comenzó a tomar otro ritmo. Leandro, después de años de vivir encerrado en su propia culpa, empezó a reconstruirse poco a poco. Volvió a sonreír, a caminar sin el peso del pasado sobre los hombros. Decidió casarse con la mujer que había esperado por él tanto tiempo, y en la ceremonia, una pantalla proyectó la imagen de su padre. No fue un adorno, sino una presencia viva, un símbolo de reconciliación y esperanza que conmovió a todos los presentes. Clara asistió al casamiento como invitada especial. Desde su asiento, observaba a Leandro con orgullo silencioso. Sabía que lo que veía era más que una boda, era la culminación de una historia de superación, amor y redención. Cuando la imagen de don Arturo apareció en la pantalla, una emoción profunda llenó la sala. Nadie habló, pero todos sintieron lo mismo, que incluso la muerte puede transformarse en un puente entre las almas cuando el perdón ha sido concedido. Después de la ceremonia, Leandro se acercó a Clara y la abrazó con fuerza. «Usted no solo cuidó a mi padre, nos devolvió la vida», le dijo con voz quebrada. Ella respondió con una sonrisa cálida: «No fui yo, fue el amor el que habló por ustedes». En esas palabras había verdad, inspiración y una enseñanza que tocaba el corazón. El amor no siempre grita, a veces solo susurra en los silencios que elegimos escuchar. Con el paso del tiempo, Clara siguió trabajando como enfermera, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no veía a sus pacientes solo como cuerpos frágiles, sino como narraciones vivas, llenas de recuerdos, misterios y destinos que se entrelazan con los suyos. Cada mirada, cada gesto, cada palabra que no se dice era una oportunidad para sembrar esperanza. Su oficio se había convertido en una misión del alma, ser un puente entre las emociones humanas. Un día, al salir del hospital, miró al cielo y pensó en don Artur. «Quizás ahora sí puede hablar libremente», murmuró con una sonrisa. En ese instante comprendió que, a veces, el legado más grande no es lo que dejamos en el mundo, sino lo que despertamos en los demás. Porque las historias verdaderas no terminan con la muerte, sino que continúan latiendo en los corazones que ayudamos a sanar. Y así, entre la vida, los recuerdos y la reflexión, Clara entendió que nada de lo vivido fue en vano. Que el destino, con su mezcla de misterio y paradoja, siempre encuentra la manera de dar sentido al dolor. Y que, al final, todo lo que realmente importa, la familia, la emoción, el perdón, sobrevive más allá del tiempo, transformándose en un legado de amor eterno. Cuando el alma aprende a hablar la historia de Clara, don Artur y Leandro nos recuerda que la vida no siempre nos da segundas oportunidades, pero cuando lo hace, hay que saber escucharlas. A veces el destino no se anuncia con palabras, sino con gestos, silencios y miradas que lo dicen todo. Y cuando el corazón se atreve a perdonar, el alma por fin aprende a hablar. Quizás tú también tengas a alguien con quien hace tiempo no hablas. Alguien que espera una palabra, un mensaje, una señal. No dejes que el silencio te robe lo que aún puede salvarse. Porque el amor, cuando es sincero, siempre encuentra el camino para volver. Esta historia no termina aquí. En Caminos del Destino, cada relato es una invitación a reflexionar, a sentir y a creer que incluso el dolor puede transformarse en esperanza. Aquí contamos historias que sanan, que tocan el corazón y nos recuerdan lo hermoso que sigue siendo vivir. Si esta historia te llegó al alma, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así podrás seguir acompañándonos en más narraciones llenas de emoción, inspiración y esperanza,
donde cada historia nos enseña que el verdadero destino está en aprender a amar, incluso después del silencio.